El tema de hoy es compatibilidad electromagnética, un tema que está incluido en los temas básicos que requiere para ser radioaficionados, o sea, los que dicta la resolución M1544 y recoge como tal y en forma textual el reglamento nacional, el reglamento de radioaficionados, pero que nunca nadie lo dio, ¿no? Como que está allí. Tampoco hay mucha pregunta dentro del cuestionario, pero es un tema importante, Vamos entonces a compatibilidad electromagnética. Vamos a definirlo. Compatibilidad electromagnética, en inglés Electromagnetic Compatibility, que por eso se abrevia, en general lo vamos a conocer con el término en inglés. EMC, por Electromagnetic Compatibility, es la capacidad de los equipos o sistemas eléctricos o electrónicos para funcionar de manera aceptable en su entorno electromagnético al limitar la generación, propagación y recepción involuntarias de energía electromagnética que pueden causar efectos no deseados como interferencia electromagnética o incluso daños físicos a los equipos. El objetivo del estudio de la EMC es el correcto funcionamiento de los diferentes equipos en el entorno electromagnético que comparten. A ver, ustedes ven que dice capacidad de equipos o sistemas eléctricos y electrónicos. No estamos hablando de equipos de radio, ¿no? Cualquier equipo, en general, hoy con la tecnología moderna, cualquier equipo que esté enchufado a la línea de corriente, tiene la capacidad de generar radiaciones electromagnéticas que pueden alterar el entorno electromagnético. Por ejemplo, lo puede hacer una batidora, una heladera, ahora estas se llaman inteligentes, por supuesto un equipo de radio, los celulares, el Wi-Fi, bueno, un montón de dispositivos que están en un entorno electromagnético, están compartiendo un espacio donde hay ondas del espectro electromagnético, y lo que se llama compatibilidad electromagnética es justamente la capacidad que tienen esos dispositivos, sean cualquier tipo que sea, para poder convivir en ese espacio sin generar y sin recibir interferencias que sean dañinas. ¿Se entendió el concepto, no? Bueno, entre las principales causas por las que la compatibilidad electromagnética cada vez cobra más interés, se puede remarcar lo siguiente. Aumento de los equipos electrónicos tanto en la industria como en el hogar, equipos más potentes y más complejos, aumento de sistemas de telecomunicaciones como pueden ser radios, los celulares, etcétera, y aumento de la frecuencia de trabajo de los equipos. El espectro radioeléctrico está actualmente, sobre todo en lo que son en frecuencias altas, estamos hablando de UHF y B y UHF, cada día se está más poblado, es más, casi ya no hay frecuencias libres. Eso hace que el entorno electromagnético sea cada día más complejo y como pululan un montón de dispositivos, como puede ser específicamente los celulares, ha traído una competencia de todos estos dispositivos, competencia entre comillas, en su espacio electromagnético. De la misma manera que en nuestras vidas adquirimos más tecnología, el potencial de ruidos e interferencias electromagnéticos aumenta. Cada atenuador de luz, portones automáticos o cualquier nuevo dispositivo electrónico o eléctrico contribuye a la contaminación electromagnética en nuestro entorno. Muchos de estos aparatos también oyen a ese ruido en constante aumento y podrían reaccionar en forma imprevisible a sus vecinos electrónicos, incluidos los equipos transceptores de radioaficionados. Que nosotros como radioaficionados vamos a ver que hay dos instancias de compatibilidad electromagnética. Nuestra compatibilidad electromagnética hacia los demás y la propia. Cuando nosotros en realidad hablamos de métodos de eliminar interferencias, hablamos de la parte que nos toca a los radioaficionados, ocasionando disturbios dentro del entorno electromagnético. En realidad nosotros ahora lo que vamos a ver es lo contrario. Es decir, por más que toquemos en algún momento ese sentido, lo que vamos a ver es cómo nosotros tenemos que escapar de la contaminación electromagnética. Es decir, cómo la compatibilidad electromagnética obra sobre las estaciones radioaficionadas.
Bueno, definimos después el compatibilidad electromagnética. La capacidad de los equipos para funcionar de forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas intolerables para otros equipos situados en ese mismo entorno. Y abarca dos principios básicos: no perturbar a los otros equipos, no permitir perturbaciones por encima de un nivel dado, que se llama emisión de perturbaciones, no ser perturbado por otros equipos, o sea, tener un nivel de protección suficiente para no ser perturbado fácilmente, lo que se llama inmunidad a las perturbaciones. Se diferencian los dispositivos, aparatos o sistemas participantes en el entorno electromagnético según dos grupos: el emisor, que es el que produce tensiones, intensidades o campos electromagnéticos que potencialmente son la causa de perturbaciones a otros elementos de su entorno e incluso a ellos mismos. Susceptible, es el otro grupo, su funcionamiento puede verse degradado en presencia de perturbaciones electromagnéticas que provocan otros equipos o ellos mismos, porque incluso los equipos pueden estar malos de que sean incompatibles electromagnéticos consigo mismos. Bueno, se dice que un equipo es electromagnéticamente compatible cuando funciona en un ambiente electromagnético de forma satisfactoria y sin producir interferencias. Esto ya lo leímos, no sé para qué lo apareció de nuevo acá. Nos dice, para que un dispositivo sea compatible debe satisfacer entonces tres criterios. No producir interferencias intolerables en el medio ambiente, porque generar interferencias es probable que generen todos, en el medio ambiente que puedan generar fallas de funcionamiento en otros dispositivos, unidades de equipos o sistemas. No producir interferencias sobre sí mismo y no ser susceptible, o sea, si tiene una posibilidad del objeto de funcionar mal debido a las interferencias, a las emisiones de otros sistemas, lo que se llama la habilidad del dispositivo, unidad de equipo o sistema para funcionar satisfactoriamente en un medio ambiente donde hay campos electromagnéticos causados por fuentes ajenas. Esos son los tres criterios de que cualquier dispositivo debería de cumplir. Es decir, no producir interferencia a los demás, no producir a sí mismo y poder tolerar las interferencias que generan los demás. Bueno, ¿qué es compatibilidad electromagnética? El dominio de la EMC cubre un amplio campo de actividades: el análisis de los mecanismos que dan origen a los efectos perturbadores, el estudio de la propagación de las perturbaciones, las evaluaciones de las consecuencias, previsión de las situaciones, diseño y puesta en acción de los dispositivos de corrección, establecimiento de normas que impongan valores límites. Eso es lo que tiene que ver con lo que es el concepto del dominio de todo el estudio de la EMC. Y más. Bueno, la EMC persigue cuatro clases principales de problemas: la emisión, o sea, la generación de energía electromagnética, que deliberado o accidentalmente por alguna fuente y su liberación al medio ambiente; la susceptibilidad, o sea, la tendencia del equipo eléctrico denominado víctima a funcionar mal o variarse en presencia de emisiones no deseadas; la inmunidad, que es el concepto opuesto al anterior, o sea, la capacidad del equipo para funcionar correctamente en presencia de las interferencias de radiofrecuencias; y el acoplamiento, o sea, los mecanismos por el cual la interferencia emitida llega al equipo víctima, que no necesariamente son a través del espectro radioeléctrico, o sea, a través de radiofrecuencia, ¿no? El ejemplo que yo le di que ocurría en Ursec con la radio del guardia del estacionamiento al lado, eso no se producía, el acoplamiento no se producía a través de una radiación electromagnética, sino las radiaciones que generaba ese equipo sobre la línea que llegaban al ingreso del edificio de al lado. Definiciones. Entorno electromagnético: en la totalidad de fenómenos electromagnéticos que existen en una región del espacio que se puede describir por fuentes o mediante parámetros susceptibles de medida. Emisión electromagnética, en este caso, es el fenómeno por el cual la energía electromagnética emana de una fuente por acople, conducción o radiación. Esas son las tres formas en las cuales una señal llega, una interferente llega, lo vimos cuando vimos interferencia, ¿no? A una víctima en este caso.
Me quedo con muchos macaquitos. Bueno, perturbación electromagnética, cualquier fenómeno electromagnético que puede degradar el funcionamiento de un dispositivo, unidad de equipo o sistema. Una perturbación electromagnética puede ser ruido electromagnético, una señal no deseada o una modificación en el medio de propagación propiamente dicho. Inmunidad, la habilidad de un dispositivo, unidad de equipo o sistema para funcionar sin degradar la calidad en la presencia de otras perturbaciones electromagnéticas, y la susceptibilidad, que es la incapacidad de un dispositivo, equipo o sistema de funcionar sin degradación en presencia de la perturbación electromagnética. Margen de inmunidad es la diferencia entre el límite de inmunidad y el nivel de compatibilidad. Ruido es cualquier señal indeseada dentro de un sistema. No necesariamente es un ruido, ¿no? Son señales indeseadas. A eso le llamamos ruido. Interferencias. ¿Ya? Vimos en el tema de cómo evitar interferencias en general en el sentido radioeléctrico. Pero vamos a verlo en materia de compatibilidad. Bueno, hay 4 modos principales de interferencia que causan la degradación de la señal de radiofrecuencia en la entrada de un receptor. Ya hablamos de un tema de receptor. ¿Sí? Nosotros como víctimas, los radioaficionados como víctimas de la compatibilidad electromagnética. Interferencia cocanal, interferencia por canales adyacentes, el bloqueo y la intermodulación. Bueno, cocanal es causada por la presencia de señales interferentes y deseadas que operan en el mismo ancho de banda del canal en el que está operando el receptor. Su nivel depende de las características del rechazo cocanal del receptor y las características de la emisión del transmisor filtrado del receptor. Interferencia de canal adyacente, bueno, como lo dice, se entiende el término, es la interferencia que puede darse una señal interferente que opera en un canal adyacente y su nivel depende de las características del filtrado también del receptor. Bloqueo es un caso especial de interferencia de canal adyacente que puede ocurrir cuando un transmisor interferente opera físicamente próximo al receptor. Si la señal interferente es lo suficientemente fuerte, el receptor puede entrar en saturación. Se satura y se bloquea. Intermodulación es el efecto de la interacción de 2 o más frecuencias diferentes por la cual se forman señales adicionales en frecuencias que no lo son, en general armónicos de cualquiera de ellas, sino a menudo las frecuencias suma y diferencia de las frecuencias originales. Intermodulación son todos los fenómenos que no son de interferencia, sino de interacción en general de 2 señales, ¿no? Pero más. Bueno, terminología. Emisión no esencial, esto lo dice UIT, o espuria. La URSEC habla siempre de emisiones no esenciales, nosotros vamos a entender como espuria. ¿Qué es? Es una emisión de una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin afectar la transmisión de la información correspondiente. Es decir, es todo lo que sale de un transmisor y resulta innecesario, no esencial. Emisión armónica es la emisión no esencial, es un tipo de emisión no esencial o espuria, en frecuencias múltiplos enteros de la emisión de la frecuencia central. Varias veces hablamos de este concepto. Cualquier transmisor, cualquier fuente de energía electromagnética va a generar lo que se llaman armónicos, o sea, múltiplos exactos enteros de la frecuencia central que el transmisor está siendo sintonizado, utilizado. Radiación parásita es una emisión no esencial o espuria, producida accidentalmente en frecuencias que son a la vez independientes de la frecuencia portadora, características de una emisión, y de las frecuencias de la oscilación que resultan de la generación de frecuencia portadora o característica. O sea, son radiaciones que no tienen que ver con el funcionamiento del equipo o dónde está siendo emitido. Es decir, son cosas que tienen que ver con los circuitos internos del equipo y no tiene con relación necesaria con el buen funcionamiento del mismo. Productos de intermodulación. Los productos de intermodulación no esenciales se producen de la intermodulación entre las oscilaciones en las frecuencias portadoras, características o armónicas de una emisión, o las oscilaciones resultantes de la generación de las frecuencias portadoras y características, y las oscilaciones de igual naturaleza de la misma emisión, de una o varias
otras emisiones procedentes del mismo sistema transmisor o de otros transmisores o sistemas transmisores. O sea, son interacciones que se producen con dos o más emisiones que pueden ser incluso del propio transmisor, ¿no? de un único transmisor. Los productos de la conversión de frecuencias son emisiones no esenciales, excluidas las emisiones armónicas, en que las frecuencias o múltiplos enteros las mismas de las oscilaciones generadas para producir la frecuencia portadora o característica de la emisión. Eso se llama productos de conversión. Y emisiones no deseadas es el conjunto de emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda. ¿Ah? Todo lo que, cuando hablamos de no deseado, es lo que no tiene que ver, lo que es espurio y lo que está saliendo fuera de banda de un transmisor. Bueno, y ahora sí vamos a entrar ahora a lo que es compatibilidad electromagnética y radioaficionados. Es probable que tarde o temprano todo aficionado activo, lo contábamos recién, tenga un problema de interferencia, ya sea por algún aparato electrónico del vecino o algún tipo de interferencia al propio equipo transceptor, causada por los aparatos electrónicos que muchas veces están incluso en nuestros propios hogares. Las interferencias pueden ser en nuestra propia casa, eso es lo más fácil de evitar, ¿no? En general se hace suplantando el dispositivo y otra cosa. Pero cuando están en el alumbrado público, difícilmente podamos hacer algo en particular. Bueno, si la mayoría de las veces otros problemas pueden ser solucionados, estos problemas pueden ser solucionados con remedios técnicos estándar o de uso apropiado de nuestra habilidad diplomáticas, al hablar con algún vecino que pudiera sufrir alguna interferencia ocasionada por nuestros equipos. El problema de compatibilidad entre equipos que usan o generan energía de radiofrecuencia durante su funcionamiento o como consecuencia de él ha de contemplarse en su doble dirección. O sea, la perturbación radioeléctrica que un equipo eléctrico o electrónico no específicamente destinado a generar RF origina a otros equipos, y las perturbaciones en el funcionamiento que algún equipo eléctrico o electrónico recibe como consecuencia del funcionamiento del sistema transmisor de radiofrecuencia. En consecuencia, puede darse dos casos de incompatibilidad electromagnética. Incompatibilidad entre un equipo no generador específico de RF y un receptor, y la incompatibilidad entre un transmisor de radiofrecuencia y un equipo electrónico cualquiera. Hacia y desde. El uso masivo de aparatos electrónicos dotados de circuitos de medida y control bajo técnica digital ha propiciado un aumento sensible del nivel de interferencias y ruido eléctrico de origen humano. Uno de los peores inconvenientes con los que debe enfrentarse el radioaficionado que habita en núcleos urbanos es el nivel de ruido eléctrico de origen humano en constante aumento. No hay remedios universales contra la interferencia del ruido eléctrico, pero aún así es posible luchar contra los peores efectos de los mismos haciendo uso de algunos recursos. Por ejemplo, las perturbaciones radioeléctricas de origen humano pueden ser agrupadas en dos categorías. Las que se llaman de espectro coherente y las de espectro difuso. Y según su energía se manifiestan en intervalos definidos. A eso hablamos de espectro coherente. El caso de la lamparita, ¿no? Que las prenden a determinado lugar, en el alumbrado público a determinado lugar, en un momento eso es de espectro coherente. Se puede entender por qué ocurre. Y las de espectro difuso se extiende de manera continua sobre amplias zonas del espectro radioeléctrico. A las primeras se le denomina interferencias y a la segunda se le denomina ruido eléctrico. En todos los casos reseñados, las señales perturbadoras se repiten a intervalos regulares a lo largo del dial, cubriendo anchos de banda en ocasiones muy considerables. Toda la banda. La interferencia se caracteriza en que la señal perturbadora es de naturaleza discreta y puede ser localizada en una o más frecuencias en un receptor. Los ejemplos típicos de ellas son las señales generadas por el barrido horizontal de los televisores antiguos, los de LED por supuesto que no, y las pantallas de computador también antiguas, la procedente de la señal de video de monitores del ordenador, eso todavía ocurre, las que se originan en los circuitos de control electrónico de motores, etc. El ruido eléctrico es de naturaleza aleatoria y no se le puede asignar una frecuencia característica, y la señal cubre en forma continua extensas gamas del espectro con niveles de intensidad poco dependientes de la frecuencia. O sea, tiene características de estar en
en amplias zonas sin depender en particular una frecuencia en particular. No trataré, bueno, aquí dice, no trataremos aquí el ruido de procedencias exteriores, llamados también ruido galáctico o cósmico, de intensidad generalmente moderada y cuyos efectos, aunque perturbadores, no lo son, ni mucho menos en la medida que el ruido eléctrico de origen humano. Si vamos a creer de que no, los ruidos cósmicos van a afectar la compatibilidad electromagnética con la estación de radioaficionados, estamos muy lejos de entender de qué se trata. ¿Sí? Lo que vamos a tener que siempre limitarnos a los que son acá, terráqueos, muy terráqueos. Son ejemplos de ruido eléctrico, el producido por las lámparas de bajo consumo, allí están, y el generado por los arcos, por ejemplo, de soldadura eléctrica, pero naturalmente la soldadura eléctrica se genera en determinado lapso pequeño porque no está prendido uno no está soldado, no hay nadie que esté soldando constantemente las 24 horas del día. Fuente de interferencia. Bueno, se califican como naturales, o sea, son independientes de la actividad humana, y artificiales cuando son producidas por el hombre. Naturales, como dijimos, incluyen ruido atmosférico terrestre debido a tormentas, precipitaciones estáticas y emisiones cósmicas. Artificiales, no intencionales, líneas de alta tensión, los motores eléctricos, las máquinas industriales, e intencionadas con el fin de radiar, ligadas a los equipos electrónicos de comunicaciones, radares, sistemas de navegación, las telecomunicaciones y de equipos médicos. Eso es cuando hay obra intención de hacer interferencia. En un entorno humano son numerosas las posibles fuentes de interferencia radioeléctrica, algunas con escasa compatibilidad electromagnética. Muy próximos al equipo radio, por ejemplo, computadores. Hoy día esto está bastante solucionado, ¿no? Pero los primeros que tratamos de hacer, utilizar una computadora como auxiliar, apenas como auxiliar de un equipo de radioaficionados, sabíamos lo que era, ¿no? Era prender la computadora y ya no escuchábamos una sola señal dentro del espectro, ¿no? Cercanos a domicilio, generalmente generadores de radiofrecuencia para tratamiento industrial, como son soldadores, de electromedicina, como puede ser diatermia, depilación, resonancia magnética. Eso es bastante raro, pero puede ocurrir. En el ámbito más próximo, emisoras, como puede ser de AM o FM, teléfonos inalámbricos y otras estaciones de radio aficionado o banda ciudad. Bueno, el uso masivo de aparatos electrónicos dotados en circuitos de medida y control bajo técnica digital ha propiciado un aumento sensible del nivel de interferencia y ruido eléctrico de origen humano, de lo que habíamos dicho hace un rato. Así pues, uno de los peores inconvenientes con los que debe enfrentarse el radioaficionado que habita en núcleos urbanos es el nivel de ruido. Bueno, esto ya creo que me fui para atrás. A ver. Sí. Bueno, este nivel en muchas ocasiones puede hacer tan incómoda e ineficaz la operación de una estación de radio que acabe desanimando al aficionado. Ahí ya tenemos un ejemplo ahí en la Costa de Oro que le está ocurriendo. En la línea que siguen vamos a tratar las interferencias que recibe el radioaficionado. En este caso no vamos a poner el lado radioaficionado. ¿Y qué podría hacerse para eliminarlas o por lo menos reducir su nivel a valores que sean soportables? Y bueno, primero hay que identificar el ruido de interferencia. Los motores eléctricos, generadores, computadores, letreros luminosos de neón, maquinaria industrial, lámparas fluorescentes o de LED, fuentes de poder conmutadas, o sea, las fuentes en general de las computadoras, son algunas de las fuentes de ruidos electromagnéticos a los que podemos sumar las llamaradas solares, los rayos cósmicos y viento solar, pero esto, por supuesto, no nos va a ir a molestar demasiado. Por lo general, si los propios equipos electrónicos en la estación del aficionado se comportan de manera normal, es decir, no sufren de interferencias, podemos estar casi seguros que nuestra estación no es parte o generadora del problema de interferencia electromagnética. O sea, hay que empezar por la estación. Sin embargo, si se demostrara que la estación de algún equipo dentro de esta es la causante de dichas emisiones, el operador deberá encontrar y eliminar la fuente de interferencia. Bueno, la interferencia ocurre cuando las señales radioeléctricas o ruidos electromagnéticos son captados por artículos de consumo general, teléfonos, equipos de audio, videos o televisores, lo que genera comportamiento indeseable como imágenes o sonidos distorsionados. Esa es la manera de detectarlo. Si creemos que es un problema de nuestra estación, bueno, veremos el entorno
de nuestros equipos, y si estamos ocasionando en alguno de esos dispositivos algún tipo de perturbación, naturalmente la culpa es nuestra. Dice, en la mayoría de los casos la fuente de interferencia está cerca de dichos dispositivos. También sirve para detectar algún dispositivo que esté ocasionando interferencias sobre los demás. Bueno, existen 3 tipos comunes de interferencia electromagnética. El ruido, lo hablamos como ha caracterizado. La interferencia puede ser causada por una fuente electromagnética, electros de neón, entonces poco y nada hoy día, ¿no? No creo que alguien esté utilizando un neón, pero era una fuente de ruido terrible, ¿no? Matamoscas, termostatos y relevadores, computadoras y fuentes conmutadas, por mencionar algunas. Yo me acuerdo que cuando tenía pececitos y había empezado en radio, tenía un calentador que me hacía unos ruiditos. Bueno, lo terminé desconectando. Dice, en estos otros casos el ruido puede provenir de fugas o arcos eléctricos en el cableado de la estación que deberían ser localizados y corregidos a la brevedad, dado también el riesgo que representa, ¿no? Sobrecarga o saturación. Si la señal es muy fuerte, es posible que los equipos no puedan rechazarlo. Los aparatos de radio y televisión deberían ser capaces de separar las señales deseadas de entre un gran número de señales y de aquellas que solo representan ruidos o interferencias. Pero a veces la sobrecarga puede ser muy, muy grave. Espurias, ya los hablamos cuando hicimos las definiciones. Un radiotransmisor podría inadvertidamente emitir débiles señales de frecuencia en las que no debería transmitir lo que se llama emisiones espurias o indeseables, innecesarias. Bueno, ¿cómo evitar interferencias electromagnéticas? A veces lo más sencillo es lo mejor. Muchos casos de interferencia pueden resolverse sin complicadas revisiones. Primeramente, revisamos los cables coaxiales, buscando daños en la cubierta o blindaje del mismo. Buscamos las terminales flojas o sueltas, y en el caso de antenas, un cable suelto o sulfatado, o procedemos según sea necesario. O sea, empezamos por donde se supone que nos van a entrar las interferencias, ¿no? Que es las líneas de alimentación y las conexiones con antena. El sulfatado es una de las maneras que comúnmente puede ocasionar ruidos electromagnéticos. Fuente de ruido. El ruido que alcanza la etapa de entrada de un receptor y que determina el nivel mínimo de señal detectable puede llegarle a generar por 2 vías. Por radiación directa desde el dispositivo perturbador y captación desde la antena y los cables de alimentación de esta, o por conducción a través de la red eléctrica, que a su vez puede actuar de antena. La radiación directa de la señal es posible si la longitud de la conexión por la que circula la señal perturbadora es suficiente para crear un campo electromagnético de bastante magnitud y si estas conexiones no están encerradas en un blindaje electrostático, lo que es raro, ¿no? La estación de radiodifusión, como todo generador de radiofrecuencia, estamos hablando de radiofusoras, los ejemplos que yo le daba recién, ¿no? Como todo generador de radiofrecuencia, radio es su frecuencia fundamental y eventualmente señales espurias debido al funcionamiento fuera de márgenes de alguno de sus dispositivos. Algunas estaciones de radiofusión en la banda de onda media pueden presentar un segundo armónico en la banda de 160 metros y otras con su tercer armónico en la de 80. Sí, el espectro de radiodifusión estándar va de onda media, va de 535 a 1610 kHz. Ahí hay combinaciones que podemos hacer de armónicos que van a caer en alguna de estas bandas, ¿no? Principalmente en alguna de estas bandas, y con intensidad, porque si estamos hablando del segundo armónico o el tercer armónico, son los armónicos más fuertes que pueden generar un equipo, ¿no? Hablando de armónicos. También la aproximada emisora de radiodifusión potente puede dar lugar a sobrecargas en la etapa de entrada del receptor. Bueno, teléfonos inalámbricos. Los teléfonos inalámbricos operan en 2 márgenes de frecuencia, la banda de 33 MHz y la banda de 49 MHz. Estamos hablando de inalámbricos, teléfono inalámbrico. Si bien los primeros no presentan problemas con radiación de señal principal o armónicos, excepto quizás la posibilidad de que se saturen por su cercanía,
una transmisión en la banda de 29 MHz, o sea, próximo al segmento alto de 10 metros. Los segundos sí son susceptibles de ofrecer incompatibilidad con los equipos de 50 MHz, ¿no? ¿Sí? Con los equipos de 6 metros. Bueno, tan próximos serían. Bueno, computadoras son uno de los dispositivos perturbadores que podemos tener más cerca de o en la propia estación. Todos llevan incorporados diversos osciladores que para regular el funcionamiento de los circuitos. Son todos, es una fuente de oscilaciones electromagnéticas, las computadoras, ¿no? Fuentes conmutadas, por razones de eficiencia eléctrica, peso y costo, todos los computadores personales y los televisores construidos en los últimos 10 años alimentan los distintos circuitos haciendo uso de fuentes conmutadas. Esos dispositivos generan armónicos de la señal de conmutación que puede propagarse a la red y alcanzar niveles importantes si el sistema de filtro pasabajo de la red no es lo bastante eficaz, en el caso de la fuente. Las señales emitidas son de frecuencia ligeramente inestable, dependiendo del brillo medio de las imágenes y del volumen sonoro de los televisores, entre otros factores, y se las encuentra a intervalos en todo el espectro de alta frecuencia. El barrido de pantallas radiocatódicos, son poco y nada las pantallas rayos catódicos hoy día, pero dice la relativamente elevada intensidad en que se maneja en la etapa de barrido horizontal de los televisores de tubo de rayos catódicos hacen que estos circuitos sean unos potenciales emisores de señales de alta frecuencia. Estas señales y sus armónicos se propagan mayormente por conducción sobre las líneas de suministro de energía y por inducción sobre la malla de la línea de la antena o el cable de video que las une a un computador. Porque en general no teníamos los televisores pegados a un receptor de radio, ¿no? Si no, era imposible hacer una escucha. Lámparas y tubos de bajo consumo o de descarga gaseosa. Son proclives a generar ruido de radiofrecuencia. Cuando envejecen, su gama de ruido se concreta preferentemente en la banda de onda media y la parte baja de onda corta. Así que si uno se las descubre muy bien con un receptor portátil de onda media, onda corta, dotado de una antena ferrita. ¿Ah? Es decir, es una manera de ir navegando por los lugares hasta descubrir cuál es el dispositivo, cuál es la lámpara que está molestando. Lámparas LED, los drivers de la lámpara LED utilizan una fuente conmutada para adecuar los voltajes a lo de los diodos, circuitos estos que no tienen ningún tipo de filtrado para evitar la emisión de radiofrecuencias utilizando como antena el propio cable de alimentación. Esa es la razón por la cual las lámparas LED lo único que hacen es molestar. ¿Por qué? Naturalmente tienen una fuente conmutada y nadie las piensa como son para iluminar, de que no vayan a generar interferencias. Bueno, interferencias en equipos ajenos. Como ajenos denominamos todos los dispositivos no dedicados específicamente a las comunicaciones bilaterales por radio y que de una forma u otra ve afectado su funcionamiento por la influencia del campo de radiofrecuencia. La relación de tales aparatos cubre televisores, teléfonos, sistemas amplificadores de baja frecuencia, etc. Incluso hasta, ahora totalmente en desuso, por supuesto, pero hasta los videograbadores, los VCR, los videograbadores también eran susceptibles de radiofrecuencia, de recibir radiofrecuencia. Bueno, la perturbación conducida hacia el exterior de cualquier dispositivo capaz de generar señales de este tipo lo es en gran medida a través de los cables de alimentación, básicamente por el cable. Para evitar la propagación de señales perturbadoras conducidas por la red, la norma de compatibilidad electromagnética en general obligan a los fabricantes a instalar filtros eficaces contra ambos modos de conducción parásita a través de cables. O sea, si compramos un equipo moderno, esto tendría que venir, es decir, de marca, tendría que venir solucionado. Estos filtros incorporan bobinas de choque en serie y condensadores en paralelo especialmente diseñados para soportar la tensión nominal de la red y los posibles aumentos transitorios. Vías por las que se produce la perturbación. Bueno, son 4 los caminos por los que el equipo ajeno puede verse afectado por incompatibilidad electromagnética. Armónicos de la señal principal para que caen dentro de la banda utilizada por este aparato. Ustedes saben que hay canales de banda ciudadana cuyo creo que cuarto armónico
caen específicamente en canales de televisión abierta. Sobrecarga de la etapa de entrada y las demás bandas habría que hacer cálculos a ver si en alguna puede ocasionar. Sobrecarga de la etapa de entrada de la señal fundamental, captación directa por los circuitos y conexiones externas y bucles desconexionados. Los bucles desconexionados lo vimos cuando vimos interferencia, ¿no? Bueno, armónicos de la señal. La señal de cualquier transmisor contiene inevitablemente armónicos de la señal principal, cuya amplitud máxima en equipos nuevos se reduce hasta niveles tolerados por medio de filtros pasabajo. Así, cualquier equipo de radio va a producir armónicos. El tema es llevarlo a niveles que sean tolerables. Los armónicos resultantes pueden ser suficientes para interferir las señales de canales de televisión. Yo les di un ejemplo, en general, algún canal de banda ciudad. La superación de los problemas de esta índole pasa por la instalación de un filtro pasabajo o pasabanda entre el emisor y la antena, aunque la segunda vía puede ser la mejor de la instalación de una antena, la mejora de la instalación de la antena del equipo afectado. O sea, si fuera nosotros tuviéramos acceso al equipo afectado, es decir, mejorando la antena de ese equipo, es decir, indudablemente eso va a mejorar, pero indudablemente a veces no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sobrecarga por la frecuencia fundamental. Muchos preamplificadores de UHF son susceptibles de dejar pasar suficiente nivel de señal de frecuencia mucho más baja hasta el punto de sobrecargar el dispositivo produciendo intermodulación con las señales débiles. En este caso, ningún dispositivo de filtro aplicado al emisor será eficaz, ya que el problema radica en la captación indebida de una señal por completo fuera de la banda utilizable por el dispositivo. El remedio consiste en intercalar entre la antena receptora y la entrada del preamplificador bien un filtro pasabajo que reduzca apreciablemente el nivel de señales de frecuencia inferior a la menor a utilizar, o bien un filtro pasabanda que impida el paso de la fundamental causante de la sobrecarga. Un filtro pasabajo. Sí. Pues si te dijiste pasabajo. Son filtros, sí, pasa alto, ¿no? Claro. En este caso es un filtro pasa alto. Porque lo que hay que evitar es que se filtre la frecuencia fundamental que ocasiona la sobrecarga. Bueno, por captación directa, son numerosas las referencias de captación de señales procedentes de equipos de radioaficionados por parte de equipos de amplificación de baja frecuencia, sistemas de altavoces exteriores de los televisores y cadenas de alta fidelidad. En todos los casos, la causa de la misma, la captación es la misma. Es la captación de la señal de radiofrecuencia por los cables de señal que entran o salen del aparato y la rectificación o detección de esas señales por parte de algún elemento de los mismos. Bucles o lazos de conexionado, lo vimos en extenso en interferencia. Las interconexiones entre diversos equipos o entre las distintas partes de un equipo pueden dar lugar a bucles o lazos de cierta longitud y configuración que actúan como antena, resonando espontáneamente en frecuencias ajenas a la utilización por el propio equipo afectado, por intermodulación. Bueno, ¿qué hacer para remediar problemas en un equipo ajeno? Ante cualquier reclamación planteada por un vecino afectado por un problema de interferencia, captación de señal o mal funcionamiento de un aparato cualquiera, debemos proceder de la siguiente manera. Es como un paso a paso. Sea paciente y amable, aunque el reclamante no lo sea, ofrézcale su colaboración para solucionar el problema, pero sea muy firme en dejar bien establecido que su situación está perfectamente legalizada y que usted está en derecho de usar la radio. ¿No? Uno no está ahí para molestar, sino que está autorizado para hacerlo, ¿no? Pero con cortesía. Si nos ponemos ya de plano en esta etapa a pelear con los vecinos, ya indudablemente vamos a tener un problema más serio. No reconozca inmediatamente que es usted el causante del problema. Debo ser yo. No. Uno tiene que siempre decir, no fui. Efectúe las comprobaciones que muestra una correlación inequívoca entre el funcionamiento de su estación y la aparición del problema en el equipo afectado. O sea, lo que hago antes de decir cualquier cosa, voy y veo que mi equipo esté funcionando correctamente. No es infrecuente que la reclamación se dirija a un radioaficionado más próximo o que tiene la antena más aparatosa, mientras que la causa real sea otra. O sea,
El vecino vio una antena, metimos una torre allí, ya vamos a ser los causantes de todas las interferencias que aparezcan, incluso las que no aparezcan, ¿no? Pero controlando que no somos nosotros, indudablemente no, ese ya no es nuestro problema. Siempre van a ir al que ven, ¿no? No al causante. La gente no sabe por qué se producen las interferencias, si es que se produce. Bueno, evite intervenir el aparato afectado, nunca le vayan a tocar un equipo al vecino, ¿no? Y haga que sea el reclamante quien lo maneje y le muestre los efectos del mal funcionamiento. Déjenlo que el individuo le demuestre por qué sostiene que está mal funcionando. Bueno, a lo sumo, acepte interceptar personalmente en la conexión de antena un filtro adecuado y que sea el reclamante quien compruebe si es eficaz y ha desaparecido el problema y así lo reconozca. Incluso así no reconozca ninguna clase de culpa propia e insista en que su estación está funcionando perfectamente. Sea cual sea el tipo de aparato afectado, resulta muy convincente que el de nuestra propia casa funcione correctamente. Es muy importante, pues asegúrese que en su casa no padecemos ninguno de los problemas que nos puedan ser reclamados. O sea, si el individuo se queja de que no le estoy haciendo interferencia en la televisión y en la televisión de mi casa no ocurre eso, es una manera de convencer al vecino de que está equivocado. Si sospecha que la causa está en una deficiente instalación de antena o un problema de aparato afectado, aconseje al propietario del mismo que solicite los servicios de un técnico calificado y advierta que no efectuará ninguna otra acción hasta que su técnico haya revisado la instalación afectada. Yo le digo, no voy a transmitir mientras tanto tú revises lo que está ocurriendo. Televisores. Los receptores de TV pueden verse afectados por nuestra señal de radiofrecuencia en 3 vías de las mencionadas antes. Por captación de un armónico de nuestra señal y que caiga en la banda de un canal de televisión. Habría que hacer las cuentas ahí en alguna banda y qué armónico podía caer en algún canal de televisión abierta, ¿no? Fíjense que hoy día con la televisión digital, antes hacíamos rayitas en las televisiones de los vecinos, ¿no? Hoy les borramos los canales, ¿no? Dice, por sobrecarga de la tapa de entrada del aparato, ya sea receptor individual o amplificador de sonido que desaparecen completamente si se sustituye la antena colectiva por una antena interior, si en el caso de una antena colectiva. En el caso A, se resuelve añadiendo filtros pasabajos a la salida del transmisor hasta lograr la atenuación suficiente para que el nivel de radiación quede por debajo del umbral perceptible, separando las antenas de emisión y la de TV, o en último caso, reduciendo la potencia de emisión hasta que la perturbación sea de nivel soportable. En caso B, solo puede ser resuelto actuando en el extremo del receptor afectado, intercalando filtros pasaltos, y se trata de un receptor de TV que reduzca, si se trata de un receptor de TV, que reduzca la captación de las señales de frecuencias más bajas, impidiendo así la sobrecarga de la tapa de entrada y la generación de intermodulación. Daniel. ¿Sí? Según con la potencia que salga, ¿ello influye más o menos? Claro, cuanto menos potencia, si tú estás afectando por interferencia a alguien, si tú reducís la potencia, va a ser menor tipo de interferencia, intermodulación y demás. A veces puede ser por un exceso de potencia, ¿no? ¿Ah? No, sí. Puede que salir con lo mínimo. Lo más sano es bajar potencia y ver efectivamente hasta un nivel deseable de que no interfiera a lo demás, ¿no? Claro, esto salir es obligado a no generar interferencias. Lo justo. Salir con lo justo. Y los referentes estamos obligados a no generar interferencias. Seguro. Bueno, teléfonos. La inclusión de electrónica en los aparatos telefónicos, porque antes ¿se acuerdan de los aparatos mecánicos? No había ningún tipo de estos problemas. Comportó automáticamente un aumento sustancial de la susceptibilidad de los mismos a los campos de radiofrecuencia. Mientras los antiguos aparatos al disco mecánico y exclusivamente eléctricos eran perfectamente inmunes a la radiofrecuencia, eran unos camiones Ford, y era imposible entrarle de ningún tipo. Muchos modelos actuales adolecen de una pobre protección en ese sentido, arrollando unas pocas espiras de la línea en el punto más próximo posible hacia el aparato telefónico.
alrededor de un núcleo de toroide, un núcleo toroidal, de ferrite puede introducir una atenuación al problema. Esa es una manera de solucionar hacer un pequeño filtro de radiofrecuencia. ¿Qué hacer para mejorar nuestro problema? Todo esto sugiere 3 modos de prevenir interferencias. Uno, suprimir la emisión en su fuente, hacer el camino de acoplamiento tan ineficiente como sea posible y hacer el receptor menos susceptible a la emisión. El procedimiento para localizar el origen del problema se inicia con la identificación de la fuente perturbadora, de su clase y tipo. Hay que tomar nota de la frecuencia o frecuencias en las que se escucha, de la periodicidad de sus apariciones o mecanismo de características y si estos cambios se corresponden. Por ejemplo, con cambios de imagen de un televisor o monitor próximo, el encendido o apagado de una luz o un alumbrado público, propia o ajena o del alumbrado público, como decía acá, y si está relacionado con el movimiento de, por ejemplo, un ascensor, una máquina visible o audible. Una vez identificada y descubierta la fuente o fuentes, y suponiendo que esta no nos es accesible, deberemos proceder a ensayar algún procedimiento para tratar de reducir en lo posible el nivel de interferencia o ruido. ¿Qué remedios? En general son pocos, pero vale la pena recorrerlos. Si a pesar de haber aplicado el suficiente empeño en descubrir la causa y aplicar remedio en el origen, no se consigue reducir a niveles soportables la interferencia o ruido, debemos proceder a modificar o completar nuestra instalación receptora. Mejora de antena. Elevar una antena horizontal, alejándola de la fuente de ruido y procurar mejorar la simetría de la alimentación, añadiendo un balún, si no lo tiene, puede contribuir a reducir algunos decibelios el nivel de ruido captado. Las antenas verticales son más susceptibles a captar el ruido eléctrico en las ciudades, ya que este está polarizado también verticalmente como las antenas, ¿no? Sí, coinciden en polarización. Elevar la antena vertical 3 o 4 metros solamente da pocos resultados, salvo que se le sitúe muy por encima de cualquier conducción eléctrica o que señala bajo ella un eficaz y extenso plano de tierra. Las antenas verticales son más susceptibles a lo que es recibir interferencia, ¿no? Bueno, evitar los lazos de tierra. La captación de señales por fuera del circuito de la antena es posible en la mayoría de las instalaciones. Las corrientes de malla y los lazos de tierra son fuertes potenciales de captación de ruido. Los lazos de tierra se evitan conectando todas las carcasas de los equipos a una barra equipotencial formada por una platina o tubo de cobre de longitud suficiente para alcanzar los bornes de tierra de todos los equipos con conexiones cortas y gruesas, o sea, las mallas de cable coaxial tipo RG8, por ejemplo. Y aquí nos quedamos.